Bueno, gracias, Juan. Y pues tal y como se esperaba, los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos deciden elevar este miércoles la tasa de fondos en 75 puntos base, 0.75%. Con ello, el referencial se ubica en un rango de entre 2.25 a 2.5%, desde 1.5 a 1.75%. Tras esta alza, la tasa de fondos federales ha alcanzado su mayor nivel desde diciembre del 2018 y también se materializa el ritmo más acelerado de tasas desde que se tiene registro, pues en ninguna otra ocasión el organismo central había elevado el referencial en 75 puntos base en 2 ocasiones seguidas. Repito, en 2 ocasiones seguidas. El mercado pues ya había descontado este incremento luego de que el presidente de la FED, acuérdense que hay 12 bancos centrales, pero pues hay una catedral que es donde está el señor Powell. Pero bueno, el mercado ya había descontado este incremento luego de que el señor Powell dejara en claro que harían todo lo posible para mitigar las presiones inflacionarias vistas recientemente. Y cómo se espera que los próximos aumentos que se den en la tasa de interés para lo que resta de este año, incluso hacia el 2023, sean menores a 75 puntos base. Ya le comentaba más temprano que para el conjunto del año se espera que los tipos sigan subiendo hasta situarse en un máximo de 3.4% para diciembre y para el 2023 llegando o quizá alcancen un máximo de 4%. Y esto es lo que, según los analistas, pues provocó que las bolsas en Nueva York cerraran en terreno positivo. Bueno, vamos con nuestros expertísimos en la materia. Jorge Suárez Vélez desde Nueva York. Jorge, buen día. Hola, buenos días. Y Juan Manuel, y Francisco Gutiérrez aquí en México. Paco, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, buenos días. Las palabras de moda hoy, porque cada 24 horas casi cambia esto, ¿no? Como en la tecnología. Las palabras de moda hoy, después de esta decisión que toma el señor Powell ayer: desaceleración, probable recesión, mercado laboral sólido y objetivo combatir el incremento en los precios para que este punto de inflexión en la tendencia alcista muy pronto toque techo y comience una tendencia a la baja. Jorge Suárez Vélez, voy contigo, por favor, 2 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Dime 2 minutos, por favor. Mira, yo creo que es inevitable esta desaceleración. De hecho, lo que se está tratando de provocar con estas alzas en tasas, lo que sabemos es que es muy difícil reducir la inflación si sigues teniendo niveles de empleo tan altos como los que seguimos teniendo. Es decir, al haber tal escasez de trabajadores, pues los sueldos y salarios al alza, digamos, acaban presionando en sí mismos a la inflación. Yo creo que no estamos todavía tan cerca de una recesión. Creo que sigue habiendo un escenario donde podría evitarse la recesión, aunque es, creo que, menos probable. Pero lo que tenemos que seguir viendo es que la economía de Estados Unidos sigue estando fuerte. O sea, sigue habiendo un gasto en consumo muy sólido. La producción industrial subió en 5 en los últimos 6 meses. Hay muy buena calidad crediticia en el mercado. La situación financiera de las familias sigue siendo sólida. Se están creando 400,000 empleos al mes todavía. Entonces, yo creo que todavía estamos lejos de esa recesión, pero sigue siendo evidentemente algo que está amenazando. Bueno, vamos a regresar con Jorge Suárez Vélez y Paco Gutiérrez después de 3 minutos. Nos regresamos a esta mesa de análisis con Jorge Suárez Vélez desde Nueva York, Juan Manuel de Anda, Francisco Gutiérrez aquí en México. Pues un segundo manotazo, si me permite el auditorio, de la FED sube
la tasa de referencia en 75 puntos. Y le decía también que la decisión fue respaldada por todos los miembros del comité, quienes aseguran que seguirán monitoreando los futuros datos económicos para seguir calibrando la tasa de referencia. La Fed comenta que la decisión fue tomada debido a que el mercado laboral, como decía Jorge Suárez, se ha mantenido sólido, y remarcan que la inflación sigue en niveles históricos. Ya le decía, 9.1%, es el último dato, si no lo tengo mal, lo que refleja los desequilibrios de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia. Recuerde que en esta ocasión la inflación viene por el lado de una contracción en la oferta de muchos insumos, bienes, servicios, tal, producto de la pandemia, no por el lado de la demanda, así como al aumento de los precios de los alimentos y la energía por este contexto, bueno, geopolítico, entre otras causas, la guerra en Ucrania. Y bueno, destacan que su principal objetivo es que el nivel de precios al consumidor retorne al objetivo fijado en 2% para el largo plazo, que esto debería de empatar con un aumento de 3.5% en la tasa de referencia para diciembre de este año. Y Jorge, Paco, pues aunque suena alto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvimos? Prácticamente en cero, pero pues de 3.5 a 4% la tasa de referencia a diciembre del 2023, pues se me hace demasiado optimista. A ver, Jorge, para que termines tu idea en esto, para mí demasiado optimista que vayamos a un 4% hasta diciembre del 2023. Adelante. Mira, creo que hay dos escuelas aquí, una que piensa que va a ser necesaria tasas más altas. Yo sí tiendo a pensar que por ahí va a acabar topada, quizá no 4, pero que sea 4.5 para el año que entra. Y creo que empezará a ceder la inflación. Ahora, algo que es muy complicado ahí es que seguimos viendo causas de la inflación exógenas, es decir, tú ahorita hablabas de que hay un problema de oferta, ¿no? Porque cerraron muchas fábricas, faltaban insumos, pero también en algún momento hubo un boom de demanda que provino de que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, los gobiernos inyectaron dinero y ese dinero se fue a comprar cosas en un momento donde la gente estaba encerrada y no podía demandar servicios, o sea, no iba al cine, no viajaba, no iba a espectáculos, a restaurantes. Entonces, la demanda de cosas creció por encima de lo normal en un momento donde la oferta estaba muy contraída por la pandemia y eso provocó aumentos en precios. Eso bueno, el comercio digital, ¿no? Lo más importante, ¿no? Absolutamente. Y eso le sumamos, por ejemplo, la escasez de trabajadores, porque también lo que ahora sabemos que esa ayuda estás dando, permitiendo que la gente tenga sus ahorritos y siguen sin regresar al mercado laboral. Por eso traes tasas de desempleo todavía tan bajas, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora, lo que sigue pasando ahora, ¿no? Es que sabemos que esas cadenas de suministro fueron afectadas por la guerra en Ucrania, en términos de lo que tú decías, alimentos, energéticos, etcétera, pero también por el cierre en China. O sea, China, con su política de cero COVID, cada vez que hay brotes de Omicron, ahora de la nueva variante, encierran a la gente y eso provoca que las fábricas se paren. Las fábricas de Estados Unidos han llegado al punto de ofrecerle a los empleados que se encuarentenen adentro de la fábrica para no tener que parar la producción. Pero esto está provocando muchos problemas y esto sigue alimentando la inflación. Entonces, eso hace un poco más difícil predecir en qué momento está la vuelta. Y quisiera nada más comentar algo sobre el último que dijiste, Oscar Mario, que decías se habla mucho y repetidamente de regresar a tasas de inflación del 2%. O sea, yo creo que al final del día, creo que los bancos centrales no quieren eso. O sea, ¿por qué lo digo? Porque yo creo que la nueva normalidad de inflación en un entorno como este podría acabar en niveles más de entre 3 y 3,5%. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Martin Wolf del Financial Times, el editor en jefe de la parte económica de este diario. Y lo que él dice es que, dado los altísimos niveles de deuda que tomaron las economías desarrolladas por la pandemia, probablemente un entorno un poco más inflacionario
les hará más fácil el poder ir reduciendo ese nivel de endeudamiento. Esto es algo que en México conocemos muy bien. Cuando hay mucha inflación, te conviene deber dinero porque, como decían nuestros abuelitos, acabas pagando pesos a tostón. Y esto es algo que yo creo que podría cambiar la perspectiva, al menos durante algún tiempo, de tolerar inflación un poco más alta. Bueno, y fíjate, me llamó la atención en esto que publica el Fondo Monetario Internacional esta misma semana, en donde la única economía, según el fondo, que va a crecer más que en el 2022 es la China. El mundo y todos los países que consideren su análisis el Fondo Monetario Internacional y que publica el martes, creo, todos incluidos Estados Unidos, la zona euro, Alemania, el PIB mundial, Japón, Reino Unido, Canadá, bueno, Rusia obviamente, Brasil, en fin, todos tienen un dato menor en cuanto a la producción de bienes y servicios en el 2023, con excepción de China, que sigue teniendo junto con la India el aumento más importante en la producción de bienes y servicios, en donde para este año, dice el fondo, China va a cerrar con un crecimiento del 3.3%, pero para el 2023, 4.8%. Jorge, ahora nada más échale ojo a algo en eso, Oscar Mario. Sí. Leí con mucha atención ese reporte. Y si ves algo que se dice ahí mismo, es que así como se están hablando de que el crecimiento a nivel mundial para este año están diciendo 3.2, para el año que entra 2.9, lo que dicen es que sí hay un escenario donde en vez de 3.2, este año es 2.6 y el año que entra en vez de 2.9 es 2. Es decir, sí. Si sigue habiendo estas presiones, digamos, que están afectando lo que decíamos que era en el suministro, que hagan mucho más pegajosa esta inflación, podríamos llegar a un nivel de crecimiento mucho menor. Ahí lo que yo creo que poniéndolo en el caso de México, o el caso de México ellos hablan de 2.4 para este año y de 1.2 para el año que entra, yo creo que ahí podríamos acabar prácticamente sin crecimiento el año que entra y este año con un crecimiento más entre 1,5% y 2%, que yo creo que esto es, en mi opinión, mucho más factible. Bueno, y en relación a China, de las pocas economías que tendrá un crecimiento mayor el próximo año? Yo creo que es un poco lo que estamos viendo ahora. O sea, lo que se esperaría es a que haya un rebote en China una vez que vuelvan a abrir su capacidad de producción. Ahora, lo que es un hecho en el caso de China es que ya nadie está esperando que China recupere las tasas que tenía de crecimiento. O sea, muchos expertos en China dicen que para fines de esta década China estará creciendo al 2, entre 2 y 3%. Y esto se debe a dos factores importantes. El primero es demográfico. China va a perder 100 millones de trabajadores entre hoy y 2035, básicamente por envejecimiento de la población y su política un hijo por pareja. Y la segunda razón es el enorme problema que tienen en su mercado inmobiliario. China trae la friolera de 3,000 millones de metros cuadrados de propiedades vacantes. Esas propiedades las pagó alguien está esperando a que haya un rendimiento sobre esa inversión. Fiscalmente les va a salir carísimo, pero aparte la otra consideración es fiscal. En un país donde no existen, por ejemplo, impuestos prediales, de lo que viven muchas comunidades es de vender terrenos para nuevos desarrollos inmobiliarios que ya no se van a hacer. Es decir, China sí tiene problemas serios que van a limitar fuertemente su crecimiento y este es un problema para todo el mundo, porque si vemos de 2014 a 2019, más o menos un tercio del crecimiento mundial se originó en China. Nos estamos quedando sin ese motor de crecimiento y el único motor que sigue vivo es Estados Unidos. Bueno, y la posición de China, ¿no? Con respecto a Rusia, esta alianza permanente que tiene con el gobierno de Irán y pues la alerta que le lanza a la señora Pelosi diciéndole no se te ocurra visitar Taiwán porque esto puede agravar la situación en todo el planeta. Oye, y esta mañana también en algún lado, muy temprano leía que Kim Jong-un, así se llama, tipo de Corea del Norte, decía, estamos listos, si se ofrece, para llevar una guerra contra Corea del Sur, incluso en contra de los Estados Unidos. Bueno, y vienen las pruebas nucleares de este coreano medio chifladito. En fin, Paco Gutiérrez, ¿qué nos dices?
Pues mira, Oscar Mario, a mí me da gusto escuchar que Jorge Suárez Vélez ajusta sus expectativas. Es de sabios cambiar de opinión y estamos más de acuerdo en que pues va a ser necesario subir las tasas de interés más rápido de lo que todos pensaban, más fuerte de lo que todos pensaban. Y bueno, pues ahora estamos mucho más cerca de lo que decía Oscar Mario. Las tasas de interés en los Estados Unidos van a tener que seguirse elevando. Ya no solo lo digo yo, ya empieza a generalizarse la idea, incluso por el señor Powell. Mira, eh, es muy claro que la Reserva Federal debió de haber iniciado el alza de sus tasas de interés por ahí del tercer trimestre del año pasado. No lo hizo. La inflación se está saliendo de sus manos. Ahora Powell quiere recuperar credibilidad y bueno, pues va, como bien dices, va dando dos manotazos. Pues sí, pero después de que el niño ya rompió pues la mitad de los adornos de la sala. Sí, dame 3 minutos, Paco, y regreso contigo. Estoy con Jorge Suárez Vélez y Francisco Gutiérrez. Bueno, regresamos con Francisco Gutiérrez y Jorge Suárez Vélez. Paco, mencionabas que después de estos dos manotazos que da el señor Powell al incrementar en 75 puntos base la tasa de referencia y dejarla ayer entre 2.25 y 2.5%, se esperan otros aumentos para cerrar 2022 en 3.5%. Bueno, esto lo estoy diciendo yo, creo que tú no lo dijiste, y 2023 en 4% o quizá un poquito más. Pero a ver, yo nada más te quiero comentar y obviamente tu opinión. Decías, no, es que van a seguir estos aumentos. Claro que van a seguir estos aumentos, pero supuestamente, y por eso ayer las bolsas eran al alza, ya no serán con incrementos de 75 puntos base, sino entre 0.25 y 0.5%. Adelante, Paco. Sí, Oscar Mario. Sí, mira, es que en el comunicado de prensa y en el digamos, la declaración de prensa de Jerome Powell, hay una expectativa muy clara que, por supuesto, depende de la información que vaya saliendo. Te decía que, en mi opinión, era muy necesario que desde el tercer trimestre la Reserva Federal aumentara sus tasas, precisamente porque en esos tiempos la inflación ya estaba en 5%, Oscar Mario, y seguía subiendo. Y el hecho de que no haya iniciado el alza desde entonces ha mermado mucho su credibilidad. Y bueno, pues la inflación ha seguido subiendo. Era muy evidente que la confianza del consumidor se cayó precisamente por eso, por desconfianza a la Reserva Federal. Y hoy que está dando manotazos, pues hay que volver a creerle. Y eso toma mucho tiempo. En el comunicado te decía, hay expresiones muy claras. Lo primero que dice después de que aumenta su tasa en 75 puntos base a 2.25, 2.50, es que se anticipan alzas subsecuentes. Es decir, la tasa va a seguir subiendo, ya lo están indicando. Desde el comunicado pasado iniciaron esta comunicación de prospectiva de qué va a hacer en su siguiente junta. Y lo que dice inmediatamente es que el alza será hoy por hoy del mismo nivel, es decir, otros 75 puntos base en la próxima junta, dependiendo de la información. Y luego dice Oscar Mario, que las alzas posteriores serían probablemente menores dependiendo de la información. Es decir, por lo menos tendremos otra elevación de tasas de interés de 75 puntos base y después de eso, dependiendo de la información de la inflación, podrían empezar alzas menores. Sin embargo, no genera una expectativa de techo. Lo que sí dice Oscar Mario es que en este entorno, la elevación de tasas de interés y la muy probable desaceleración económica y desaceleración del desempleo van a ser necesarias para regresar a un entorno de inflación de 2% en el largo plazo.
¿Cómo se interpreta esto, Oscar Mario? Si la inflación no cede en los próximos meses, las tasas de interés van a seguir subiendo 75 puntos base o lo que sea necesario, 50 o 100 puntos base, aun y cuando se induzca una recesión. Y ahí sí no coincido con Jorge. Yo creo que no estamos ya tan lejos de una recesión. Lamentablemente, la inflación está saliendo de control y el alza necesaria para controlar la inflación, incluso de largo plazo, me parece que efectivamente va a ir a, como decía, por lo menos este año al 3,75, 4%, y el año próximo, pues probablemente veamos tasas del 4,5, 5, 5,5 o 6%. No, o sea, no hay una claridad en dónde se va a detener la Fed. Lo que la Fed tiene claridad, y tenemos que tener claridad todos y el mercado, es que la Fed tiene que hacer lo necesario, y eso es subir las tasas al nivel que sea necesario. Históricamente, cuando la inflación sube por arriba del 5%, nunca se detiene ahí. Ya ocurrió otra vez. Normalmente se va a niveles del 8, 9, 10, 11, 12%, y cuando eso ocurre, las tasas de la Reserva Federal se han ido al 7, 8, 9%. Hoy la situación es diferente. Sí, la política monetaria es mucho más efectiva. No creo que sea necesario ir tan alto en tasas de interés esta ocasión como en la historia, pero sí creo, y está muy claro en el comunicado, que la Fed va a hacer lo que sea necesario, incluso si eso requiere de una recesión. Y ahí sí coincido. Como bien dice Jorge, como la inflación es todavía muy incierta, no sabemos la situación de la guerra, cómo va a ubicarse, pues es muy difícil hoy predecir. Pero hoy por hoy, lo que está muy claro, Oscar Mario, es que las tasas van a seguir subiendo, 75 puntos base la próxima junta, si no ocurre nada inusual, de 50 puntos base quizás en las siguientes, si la información de la inflación sale bien, pero si la información de la inflación no sale bien, seguiremos viendo alzas de 75 puntos base hasta que la inflación dé la vuelta. Y eso, pues cada vez que veamos un alza de 75 o 50 puntos base en las próximas juntas, pues hace cada vez más probable el ir a una recesión. Así lo dice Powell, y bueno, pues ahora está tratando de recuperar esa credibilidad. Bueno, por eso entonces la pregunta es si solo en un escenario de contracción económica la inflación podría frenar su tendencia ascendente. Les pregunto, a ver, Jorge, voy contigo, ¿dónde está el techo de la inflación y cuándo se va a tocar? Por lo que decía Paco, muy difícil saberlo, principalmente por Ucrania, por los cierres que se siguen dando en China, pero yo pienso que ya estamos en el pico de inflación, o sea, creo que no va a seguir subiendo. Estoy totalmente de acuerdo con Paco en cuanto a que siempre que pasa de X nivel llega a 11, 12, no, o sea, hay condiciones muy precisas para que eso pase, como lo que ocurrió en los años 70, no, ni remotamente estamos en esa situación hoy. Creo que también en cuanto a que es esa recesión, nada más lo que sí quiero ser muy claro aquí es que no me estoy refiriendo a una recesión en el sentido de 2 trimestres de crecimiento negativo, eso podría ocurrir en cualquier momento. Me estoy refiriendo a la definición más seria, digamos, de recesión, la que tiene el National Board of Economic Research, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, donde hablan realmente de una desaceleración generalizada de toda la economía y durante un periodo razonablemente largo. Eso yo creo que todavía no estamos ahí. Obviamente, claro que puede ocurrir, podría ocurrir incluso el año que entra si es necesario seguir apretando esto, pero yo no veo tasas de interés más allá de quizá 4,5% para el año que entra, y creo que algo importante ahí a ver es lo que decía al mero principio. O sea, pensar que estamos ya en una recesión o cerca de una recesión en una economía que genera 400,000 empleos al mes, puta, pues denme más recesiones de esas, ¿no? Porque eso realmente todavía no está provocando, digamos, el dolor que sería necesario probablemente para que haya ese ajuste en sueldos y salarios que acabe enfriando a la inflación. Y algo muy importante también para hablar de esa expectativa de inflación, lo que tú necesitas para una inflación realmente
desbordada, digamos, es que las expectativas de inflación empiecen a ser muy altas. ¿Por qué es esto? Pues porque si las expectativas son muy altas, entonces todo el mundo empieza a incorporar esa expectativa en sus precios, en sus demandas salariales, en un montón de cosas. Y lo que hemos visto es que eso de hecho está descendiendo, no está subiendo. Entonces parecería que esto se puede controlar, pero evidentemente hay muchos factores todavía que están, que pueden cambiar el entorno. Bueno, y rápidamente, antes de concluir, tenemos como 2 minutitos. Hay que estar muy pendientes de la decisión que tome Banco de México el próximo, si no tengo mal la fecha, es el 11 de agosto. Dicen la mayoría de los expertos, tiene que hacer lo mismo que la FED, al menos un aumento de 75 puntos base, lo que estaría situando a la tasa de referencia en 8.5%. Rápido, Paco, ya para concluir con Jorge. Sí, con todo gusto, Oscar Mario. Sí, el Banco de México tiene que hacer por lo menos lo que hizo la FED, 75 puntos base arriba, y bueno, pues tiene que seguir subiendo su tasa de interés porque en México la política monetaria es mucho menos efectiva. Yo creo que lo que Jorge tiene que hacer es ver un poco más las estadísticas y analizarlas porque pues está en desacuerdo con la historia. Y bueno, pues no se puede estar en desacuerdo con datos. Siempre que la inflación ha subido en Estados Unidos por arriba, ha llegado al 5%, nunca se detiene ahí, solo hay que ver los datos. Ahora, independientemente de esta discusión que traemos Jorge y yo, en lo que sí estoy de acuerdo es que es posible ver que el techo de la inflación ocurre en los próximos meses porque estamos viendo que a nivel internacional los precios de los commodities dejaron de subir. En Estados Unidos y el resto del mundo es probable ver el techo de la inflación en los próximos meses. En México no, Oscar Mario. En México no, porque tenemos problemas de oferta y de demanda internos, no solo externos. Hay un problema de oferta por la parte de la inseguridad.